nuestros seguidores en Berea Visión, en el canal 50.3 de San Diego y en Tijuana, Baja California. Para los que nos siguen en internet, en YouTube, Claro y Oscuro 2011, y en Facebook, a nombre de Rubén Aguilera Martínez, comparto con ustedes el video retro, grabado el 18 de julio de 1996 en esta Plaza de la Liberación, lugar en que se efectuó precisamente el reto sobre la genuinidad del cristianismo y la imposición del romanismo. En esta participó el monseñor por derecho Rafael Rodríguez Guillén y el sacerdote Joaquín Juárez Ubaldo, egresado precisamente del Seminario Mayor de la Ciudad de México. Expositores que invitaron al entonces precisamente cardenal Juan Sandoval Íñiguez, quien escuchando en el interior rehuyó a dar respuesta a la inquietud de más de 10,000 jóvenes reunidos precisamente en esta plaza. En esta valiente propuesta de religiosos convertidos al cristianismo, podemos observar en los alrededores y a mis espaldas precisamente las torres de catedral. Enfrente se encuentra el Teatro Degollado y a mi costado se encuentra la Cámara de Diputados. Un evento que en su momento no solo despertó conciencias, sino que incrementó las represalias precisamente del clero romano en contra de la persona, hablamos del presidente y director general de la institución La Luz del Mundo. Hoy, en un afán de compartir este importante material, reeditamos este video para que las nuevas generaciones de jóvenes cristianos conozcan algunas de las infamias o cruzadas que pretendieron destruir la imagen y el buen nombre de quien representa esta importante organización. El doctor y monseñor Rodríguez Guillén. Muy buenas tardes, mis queridos cristianos. ¡Qué alegría tengo! ¡Gloria al Señor! ¡Qué contento me encuentro después de peregrinar tantos años! Haber llegado a encontrar esta bendita iglesia. No les voy a llevar mucho tiempo porque no es tan importante describirle cuánto me ha costado desde que salí de España en aquella dictadura con aquel imperio, yo le llamaría satánico, alianza de una iglesia que había apostatado, y me vine para América para buscar la iglesia que Cristo funda. ¡Gloria al Señor! No es fácil, y todos aquellos que me están oyendo, yo les recomiendo mi testimonio como un signo de verdad que Cristo ama a quien le busca. Yo me alegro de ver mi bandera de España allá. Me emociono. Quisiera que levantara porque en España está entrando esta bendita iglesia. Que después de tantos años de dictadura, ahora cuando yo regreso a aquella parroquia de donde yo era sacerdote, la veo que se están derrumbando, cayéndose. En el mismo seminario donde fui educado, me dio deseo de llorar cuando encontré que hasta se había vendido no solo el edificio, sino los más grandes museos de la época del descubrimiento, aquel palacio que los duques de Montpellier tenían. Existía. No la encontré en España, mi corazón salió muy amargado. Y todos aquellos que queríamos corregir los abusos de un pacto político, de una iglesia que no me creía que era la que me daba el ejemplo y enseñanza de Jesucristo, me vine desterrado a esta América y no fue fácil llegar. Hasta ahora que tengo 70 años, el Señor me conserva a esta Guadalajara bella que yo solo lo conocía por su cántico, ese folclor que tiene esta bella y hermosa capital de México. Pero hermano, pienso que los misterios de Dios son
dentro de la salvación que cada uno tenemos algo inexplicable. He llegado en busca de esta iglesia a poder un testimonio presentar en mi país, en todas partes, y que yo lo titulaba, pero ¿qué iglesia Jesucristo ha fundado? En 22 lecciones con la Biblia, que tuve que matricularme porque lo poquito que sabía de la palabra de Dios era en latín, y entonces yo en mi corazón no existía lo que la revelación dentro de la lectura que cada uno hacemos nos da ese Espíritu Santo. Hermanos, puedo decirles que cuando ya cansado de conocer iglesias, muchas católicas, iglesias, muchas protestantes, no importa que diga esto porque son mis hermanos, yo creo que en todas hay hermanos cristianos, quizá en una hay un porcentaje mayor que en otra, pero la realidad es que soy testigo, no solamente cuando terminé mis misiones en Panamá con los indios guainíes, de la corrupción que existía dentro de aquella institución a la que yo me creía que Cristo era el dueño y Señor de los corazones, cuando ese Cristo bendito era lo menos que significaba. Hermanos míos, la restauración del cristianismo vivo, que yo entiendo después de mis estudios que he tenido, me falta un poquito todavía, ustedes dirán, ¿y este hombre qué? Este hombre en la búsqueda de ese Dios que yo sabía, ese Cristo, he sacrificado todo. Vivía muy cómodo en España con mi mamá y mi familia. Me fui a las misiones de Panamá para no vivir en un palacio que se me ofrecía para ser el obispo. Quedé de Monseñor por aquella obra misionera que siempre yo en el nombre de Cristo hice en cualquiera de las parroquias. Y en el nombre de Cristo y su providencia, en mi obra misionera de San Genó, no he podido, hermano. Esto es escandaloso, pero esta es la realidad. Entonces el Señor decía, acércate un poco más, léeme un poco más dentro de esta iglesia a la cual tú estás buscando porque existe. Me acuerdo que me preguntaba a uno de estos hermanos que están acompañándonos, y perdonen que ni lo he saludado porque mis hermanos, yo sé que están un poquito cansaditos y no he podido darle las gracias porque me acompañe y me esté dando esta oportunidad de dirigir mi testimonio, porque yo sé que muchos que me están oyendo, que no tienen a Cristo en su corazón, ahí tienen una estandarte que le está diciendo, si tienes sed, vente a la fuente del agua viva. Si quieres ser salvo, no hay nada más que un camino, Cristo la verdad nos hará libre. La iglesia que Cristo funda, hermano, está bien patentizada en ese león que vemos ahí enfrente, donde nos dice claramente la restauración de la iglesia de Dios vivo. Gloria al Señor. Vivo en mi corazón. Sí, amén. Vivo en estos hermanos de la iglesia luz del mundo. Gloria al Vivo Señor. porque tiene el amor, la fraternidad, porque en su corazón no hay mentira, no hay engaño. Y en el siglo XX, mis hermanos, la democracia nos permite ya ir aclarando tanta basura que se nos ha enseñado. A mí no me importa decirle a ustedes que en 12 años que me educaron en un seminario en España de una filosofía escolástica, la cual todo es argucia y falacia, una filosofía que no es científica. Y cuando yo afirmo esto, mi hermano, yo tengo 2 doctorados para aquellos que quieran discutir en pública palestra estas afirmaciones que estoy haciendo. Y tuve uno de los más grandes maestros en Puerto Rico, Eugenio María de Hostos, de quien hice la tesis doctoral, que me enseñó lo que era la enseñanza de una filosofía escolástica, que tiene la Iglesia Católica, que me educaron en el seminario, y lo que es una filosofía científica racionalista, que prueba las verdades, que no anda con esos engaños, esas argucias. Hermanos, perdonen que le hable así, pero estoy aquí en presencia de otro de mis hermanos aquí mexicanos perseguidos, y estamos viendo, compañeros, aquel gran sacerdote, prócer de este pueblo mexicano, que al grito de independencia, lo mismo que usted fue excomulgado. Pero ese es un síntoma, Señor,
que la excomunión no prueba sino una cosa más, que el amor de Cristo y el perdón. Que miles y miles de sacerdotes, hermanos, yo tengo una obra, el Señor me ha permitido, como doctor y catedrático de universidades, poder ayudar a mis hermanos, los sacerdotes, que se encuentran excomulgados. Y miren, en España se han reunido más de 30.000 sacerdotes, más de 40.000 monjas y frailes, que están solicitando que al final de sus vidas, que ya están viendo que necesitan una seguridad social, como obrero de una institución que se llama madre. Dios no le llamaría madre, le llamaría hermano. Como cristianos vamos a perdonar y vamos a demostrar que aún así el Señor nos ha permitido el privilegio, como a mi hermano que está aquí, de recibir ese bautismo en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria al Señor! Y hoy se reúnen ustedes precisamente para conmemorar esa revelación que este profeta y apóstol Aarón y Samuel da a Dios. ¡Gloria En al Señor! este libro, en la lección 21, yo estudié profundamente dentro de ese bautismo cuál es el que enseña la iglesia que Cristo funda. Y tuve el privilegio de consultar más de 40 y tantas traducciones y llegué, como le digo a mis hermanos, casi a la puerta de esta iglesia. Llegué a entender que una vez que los apóstoles, en nombre de Jesucristo, van a predicar el Evangelio asistido por el Espíritu Santo, ahí se ve claro en Hechos de los Apóstoles 2:32 y en el 8, el capítulo, que el bautismo es para la remisión de pecado, pero en el nombre de Jesucristo. El bautismo infante, el bautismo trinitario, el bautismo de fuego, que los miles de bautismos que han degenerado al cristianismo, tenemos que restaurarlo. Y este es el mensaje. Y hoy tengo el corazón lleno de gozo, porque no esperaba esta invitación vuestra. Enseño la universidad americana y se suponía tener una clase, pero yo le dije, Señor, como hoy en esta vida, no tengo nada por la misma. Y ha sido una providencia venir aquí a contemplar esta mañana el servicio de ese templo bendito, que no puedo seguir porque me emociono y lloro. ¡Gloria al Señor! Dios que se respira y el Espíritu Santo, jamás yo la he sentido en ninguna de las iglesias, por mucho de cada. Y este es el mensaje que yo quiero dar a mis queridos hermanos. Y yo le dije al apóstol que el Señor le inspiró, que vamos a usted a usar en el sentido de experiencia y testimonio, porque es muy valioso. Y yo creo que muchos de los hermanos que me están escuchando tienen toda plena libertad de escribirme, de consultarme el por qué está distorsionado el catolicismo, el por qué nosotros, cuando llegamos a estos benditos países, acabamos con la cultura, el por qué la mentira. Inclusive siendo yo misionero con los indígenas en Panamá, tuve que conocer la verdadera historia de lo que es el cristianismo, que no es la verdadera historia de lo que es el cristianismo al catolicismo. Y estoy escribiendo y estoy dando a conocer, según el talento que el Señor pone en mi mente y en mi corazón, para abrir conciencia, despertar. Mexicanos, sois muy lindos, mexicanos, la luz del mundo tiene en estos momentos ¡Gloria al Señor! solución a la crisis que sabemos que estamos padeciendo todos. Sabemos que ese catolicismo no nos ha llevado sino a una herencia que estamos viendo. Y se prueba, y tengo todos los documentos, y puedo decir públicamente, mis queridos hermanos, que una cosa es un imperio, es un nacionalismo, multinacionalismo, donde se recoge de todo el mundo aquellas ofrendas que usted con amor da a Dios, pero que no van para repartirlo entre los humildes, entre los pobres, entre los necesitados, como dicen las primeras comunidades, sino que se usa. Hermano, tengo una estadística, porque yo cuando hablo tengo pruebas. Y le decía, donde
estaba en la parroquia allá en California, en esa iglesia, que me he creído yo que era una iglesia cristiana, y no es ni católica en el sentido de que es anglosajona, es una cosa diferente. Es lo mismo que la iglesia católica en España, vasca. Ustedes ven que todavía están los eternos por ahí poniendo bombas. Esa iglesia nacionalista vasca no es nada de cristiana, señores. Yo estuve de coautor con un párroco vasco que Franco lo tenía ya casi en el calazo. ¿Y qué era que el hombre cristiano predicaba? No, su misión era la política, su misión era no solamente sembrar la discordia, el desamor y la falta de paz y caridad, sino representar que un cristianismo mentira. Para representar el cristianismo, hermanos, nosotros leemos la historia de la iglesia, no la que me enseñaron a mí, ni tampoco la que me han enseñado a ustedes. Por suerte, vivo en un país democrático donde tengo acceso a toda la historiografía del movimiento cristiano a través de los siglos, lo que es cristianísimo. Y gracias a mi Padre Celestial me dediqué hasta estudiar inglés para poder aportar en mis últimos años realidades y no falsedades. Es muy fácil que me llamen, que no soy monseñor, que no, etcétera. No quiero, mi hermano, excitarme, pero estoy muy ofendido, como puede estar ofendido el padre Hidalgo, como puede estar ofendido mi amigo y compañero, como miles y miles. La última estadística que tengo, porque me dedico a esto, yo ya soy un sacerdote retirado, gracias al Señor, tengo resuelto dentro de su providencia lo necesario. No he salido como monseñor, ni quise ser obispo con Carlos, ni con muchas, dejemos ahí la cosa, porque a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, me permito el lujo, cualquiera de lo que me estén escuchando, de poner claramente cuál es mi vida, qué es lo que hago y a qué me dedico, y que también le autorizo para que vaya al banco a ver el estado de cuenta o las propiedades que tengo. Ese es mi orgullo, esa es la potencia que el Espíritu Santo me da cuando hablo a una comunidad católica que ha ido creyendo unas mentiras, unas falsedades, y entonces una confusión que aquí va a pasar en México, lo mismo que ha pasado en España, lo mismo que ha pasado en Puerto Rico. Estuve 10 años en Puerto Rico, y en los 10 años, como profesor, historiador, ¿qué nos dice la historia de un país católico ha pasado a un país protestante? A mí me gusta decir ni católico ni protestante, porque yo esas dos cosas no aparecen en la Biblia. En la Biblia aparece el cristiano, ¿verdad? Cristianismo. Desgraciadamente, muchos de los grupos que se llaman cristianos históricamente están demostrando que no tienen un porcentaje del 100%, que es lo que queremos en la restauración cristiana de esta iglesia, poder llegar a corregir y poder abrazarnos en el amor de Cristo y no en el amor que nos están demostrando como virtud contraria, que es odio. No se respira amor en la Iglesia Católica, hermanos. En esa curia y en esa nunciatura yo puedo darle nombre, título, tal, del todo. Y eso ha sido gracias al Señor. ¿Por qué estoy aquí hoy hablándole? Porque yo no podía concebir que hablaran una cosa, predicara y después la otra. Toda esa corrupción en una democracia aquí ahora, en México, como pasó en España, en Puerto Rico, como ha pasado en todos los países donde esta bendita corriente y horizonte de libertad de expresión. Ok, que todavía la Inquisición del siglo XVI se va a mantener, que todavía no vamos a poder hablar porque ahí le pego un tiro. No, ya somos civilizados, ya tenemos la oportunidad de nuestro derecho. Y si se nos infama, se nos calumnia, se nos difama, pueden hacer como a miles de mártires, sacerdotes del mundo entero, silenciados. Pero tenemos más probabilidades ya en el siglo XX de que la mayoría de los mexicanos están despertando de ese letargo, de ese virus, de ese engaño, de esa mentira, de ese lavado del cerebro. Por favor,
Oiga, este hombre, Dios le permite todavía en su experiencia hacer un llamamiento a todos aquellos que me están oyendo. Sí, Señor, me he preparado muy bien y tengo una filosofía no escolástica, que es todos estos que vienen de Roma. Me dio tanta pena cuando le hicieron la entrevista a ese también bendito padre, que por decir la verdad ya lo eliminaron. El monseñor y abad de la basílica, sacerdote, me dio tanta pena oír a aquel oficial del Vaticano, no solamente haciéndolo ver ante la sociedad, que era un mentiroso, que era un falso, que era un señor, que era... ¿Por qué no aceptan la verdad históricamente y científicamente? Yo puedo probar, mis hermanos, y vengo de la ciudad de Sevilla, la ciudad mariana, y puedo probar que Sevilla, por el hecho de no recibir la reforma protestante que en esa época ya estaba, que en el único lugar no entró en España, porque los demás países, y por eso han progresado mucho más, el cristianismo se extendió y en España, con los reyes católicos y con esa iglesia aliada, con esa política, cerró las puertas a las corrientes del cristianismo. Y ese mismo cristianismo que trajeron ellos aquí, disque católico, no era sino un porcentaje muy pequeño de Cristo, porque vinieron aquí. Estamos contemplando los grandes monumentos, estamos contemplando los grandes capitales, estamos contemplando aquella cultura azteca, cómo la destrozaron, con qué fines, por qué. ¿Se ha puesto usted a pensar que ya en el siglo XX la historia no puede continuar falsificada? Y le repito 1000 veces, separe el cristianismo del catolicismo, separe el cristianismo del protestantismo, busque la fuente del cristianismo desde el siglo I, II y III, desde que el emperador Constantino se apodera de aquella iglesia cristiana para sus intereses políticos. Hermano, yo traigo aquí muchas cosas, estoy hablando de memoria, pero no puedo, porque yo sé que están cansaditos para probarle cuántos antipapas ha habido, cuánta corrupción. En otro de mis libros que he visto que han leído por ahí, tengo sobre el descubrimiento de América, una tesis, uno de los cronistas más grandes, que fue censurado por decir la verdad. Este libro es una síntesis de otro de mi doctorado, en el cual claramente Oviedo fue a Roma en el 1500 y él cita la corrupción que había allí, era tan grande que no solamente se avergonzó de llamarse católico, sino que él refleja en sus crónicas, dentro de ese momento histórico, que no podía el cristianismo llevar a cabo su mensaje a América por aquel Papa Alejandro VI, que no tengo tiempo de decirle quién era, qué es lo que hizo, y yo invito a todos mis queridos oyentes que tienen una obligación moral por sí mismo de buscar, si le interesa, o como dicen en Estados Unidos, aprendí demasiado inglés allí, pero tienen frase, en mi estudiante allí en la universidad, me gusta repetirla porque le digo, esto es up to you, up to you, eso es, si te da la gana, a nosotros no le damos push a nadie, que se haga cristiano o no, si usted lo necesita en su vida, si tú quieres, pero sí me es desgraciadamente muy ridículo, y le pongo un ejemplo, porque estoy estudiando los hechos de conversiones, hay una artista bien linda aquí, tienen muchas de ustedes, porque es un país cuya cultura refleja la sensibilidad artística y se ha convertido, no me importa decirlo porque yo sé que les gusta a ustedes, pero quiero comparar a la Yuri, a que se ha convertido a ser cristiana y cómo me la están tratando, ¿verdad? En las entrevistas, cómo se están mofando. Entonces yo les digo a ustedes, ok, el ser cristiano es up to you. El ser cristiano significa que usted va a decir y a creer, no en lo que le digan los ministros, los sacerdotes, no,
lo que le diga a Cristo, el mensaje de salvación. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Tiene que estudiarlo. Y tiene que estudiar la verdadera historia. Y que se acabe la cantidad de falsedades. México, Guadalajara, canciones tan lindas, qué bellas. ¿Quién me iba a mí a decir que me iba a encontrar aquí ahora? Ante esta juventud de esta iglesia, qué hermosas sois todos. Futura generación mexicana, en ustedes está la salvación de este gran país. Acabemos con esas instituciones que no tienen el cristianismo en su corazón los jóvenes. No es de ellos de esta juventud, de rodillas, orando, pero orando porque tienen su corazón la quinta directa con el Padre Celestial. Hermano, yo creo que en otra ocasión yo voy a seguir porque hay muchas cositas y yo sé que esta vez mis estudiantes no me han preguntado muchas cositas, ¿verdad? Pero estoy ganando posición. En la próxima ocasión me tienen, búsquenme donde me tienen que encontrar. A ver, ¿a dónde? ¿Dónde? En la iglesia del mundo. Aquí tengo a mi ministro allá en San Diego, muy lindo que es. Y tengo dentro de mi responsabilidad que dar a la iglesia del mundo las últimas fuerzas que ya tengo y por eso no quiero que se pongan más. Aquí me tengo que sentar. Mi hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Palabras del doctor y monseñor Rafael Rodríguez Guillén, para gloria de Jesucristo. ¿Por qué no? Vamos a escuchar también las palabras del sacerdote licenciado en teología, señor don Joaquín Juárez Ubaldo, para la gloria de Cristo Jesús. Que Jesucristo more en vuestros corazones. Verdaderamente me siento conmovido ante un acontecimiento verdaderamente trascendental que debe quedar en la historia, pero en la historia de tu corazón. La historia que no borra los tiempos ni la polilla la consume, porque tú eres la luz del mundo, la luz que jamás se extingue, que es Jesucristo. Dado a las circunstancias y para decir verdad, el programa pues se ha alterado un poquito, pero estamos mirando que Dios ha sido benigno con el joven nos está dando de rocío de su gracia. Alguien comentaba en la calle, decía yo, hoy debe haber bautizos, va a haber confirmaciones y casamientos. Ya venía así, vestido, incluso me quité la estola y dice, este cura todavía piensa que va a bautizar, va a confesar. No, yo sé que hay bautizos, pero por el Espíritu Santo. Yo sé que hay confirmaciones de hechos, porque si tú eres honesto, Cristo te está confirmando en el libro de la vida. No con palabras de hombre, no palabras con sentencias, como los obispos lo llegaron a dar, y tal vez solo muchos me dicen, ¿a cuántos mandaste? ¿O cuántos salvaste? ¿O cuántos mandé al infierno? Ahora pido a mi Dios, a Cristo de la gloria, que me dé el tiempo suficiente para poder decir, aquí está la iglesia, esta es tu iglesia, Cristo. Esta es tu iglesia, Samuel Joaquín. Esta es tu iglesia, para ti que colabores con él como el trabajador, como un humilde o como el pastor. Bien. No quisiera quitar, y voy a ser breve, porque para dar un testimonio es necesario escribir libros. Muchos han querido que yo grabe el testimonio, pero ya hay muchos testimonios por ahí que se presta para el mercantilismo. Prefiero ponerme en riesgo en vivo. Vengo de una familia sumamente humilde y parece que muy contrasentida a la razón y a la lógica. Yo me eduqué desde edad temprana en un seminario conciliar en la Ciudad de México. Apoyado por el rector
que era pariente lejano mío, pero allí hizo mi carrera como sacerdote. Los grandes problemas acontecen siempre por aquella ley que Dios establece en el hombre, y es una ley divina de libre albedrío. El hombre tiene derecho a pensar, el hombre tiene derecho a hacer también, pero todas las cosas dentro del orden, dentro de la disciplina y dentro de los derechos que no se afectan a segundas personas. Voy a ser breve. Mientras Lutero escribió 95 tesis y las puso en la iglesia de todos los santos allá en Alemania, cuando yo cursaba ya para ordenarme, por dicho, para graduarme como licenciado en teología, hice 7 tesis solamente. Antes ya en una misa se había provocado la actitud rebelde. Pero una rebeldía con un sentimiento que me asiste a la razón y la justicia. Y digo la razón porque solamente esa puede nacer no solamente del pensamiento, sino también del corazón, cuando Cristo toca los corazones. La primera ponencia era que no estaba de acuerdo en que la misa se dijese en latín, y lo encontramos en 1 Corintios 14, versículos 17 y 18. Voy a irme a grosso modo, solamente voy a dar citas, dado al tiempo que se me ha dado. Esto causó ampolla dentro de la iglesia. La segunda ponencia o tesis era que no estaba de acuerdo a los rezos, o sea, de acciones repetitivas, porque la oración la deja establecida Cristo. La acción es el sentimiento del dolor, de la angustia que tú sientes y no puede resolverse a través de letanía. Lo encontramos en Mateo 6, 7. No estaba de acuerdo ante las imágenes, puesto que realmente esto ofendía la esencia divina y la presencia de Dios en todo momento. Lo encontramos en Éxodo 20 y también en Jeremías 8, 19. No estaba de acuerdo tampoco en las indulgencias, puesto que todo lo que hemos recibido es por gracia, o el hombre lo recibe a través del arrepentimiento, y Cristo te ofrece por gracia el reino de los cielos. No es a través de confesiones, no es a través de rezos, de letanías plagadas y obsoletas, sino es a través de un arrepentimiento, cuando por ende te viene la gracia y la gracia del Espíritu Santo. Tampoco estaba de acuerdo, con todo el respeto que merece como hombre, el Papa del tiempo y del Papa que se han sucedido. La cita la encontramos en Mateo 2, 23, 8, 9. A nadie llaméis Padre más que al que está en los cielos. A nadie llaméis Maestro más que a Jesucristo. Esta era la base fundamental de mi texto. 7 textos. Lo más importante de todo ello, lo que causaba ampolla, es que desgraciadamente y tristemente nadie sabe lo que dice. Voy a decir una parte de lo que representa la misa. Y no me dejaban ella sino el Señor. En latín, itis quiere decir, esto está terminado, están despedidos. Ah, caramba, ya que voy, mejor me quedo en casa. Pero lo más trascendental de todo esto es, y celebro que haya aquí médicos, que haya licenciados, y si hay un licenciado en materia penal, o un gran penalista, ojalá él apruebe lo que yo voy a decir. Estudié leyes, estudié psicología, pero todo esto, como dice el apóstol Pablo, lo tengo por izquierda. Pero voy a entrar en materia de lo que es la misa. La misa es el sacrificio vivo de Jesucristo. Tremenda cosa. Un licenciado penalista en México me decía,
con términos muy propios y seculares del uso común. Te condeno porque has dejado la iglesia única. Te condeno porque dejaste, no sé por qué razones, la iglesia verdadera. Y le dije, te equivocas, licenciado. Pero antes que te diga por qué me salí de la iglesia o por qué me sacaron, entre paréntesis, yo fui excomulgado. Ya tendré tiempo para presentar lo que es la excomunión. Es la obra más satánica y aberrante. La obra que infama la presencia del hombre, porque la presencia del hombre es la presencia del Dios vivo. Y me baso en la escritura misma. Cuando en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Mientras Dios concientiza toda la creación para que presente la grandeza de la corona de la creación misma, que es el hombre. El hombre se convierte en el logo del hombre mismo, de la Trinidad misma. La misa es el sacrificio vivo de Cristo. No es, sabemos que Cristo una sola vez murió y para siempre. En la misa, en cada misa se dice que está la presencia a través de los elementos, que es los dos elementos, el vino y la hostia, que la hostia después de todo no es más que arena comprimida. Yo no entiendo esta razón, y ya decía, estudié para ser licenciado en teología, que después de todo, cuando hemos llegado a determinados estudios profundos de la teología, parece que nos volvemos locos en lugar de teólogos. Veamos. Si por dos o tres palabras que yo diga en latín se convierta el pan o la Eucaristía que se llama, y el elemento también vino en la sangre de Cristo, y en la hostia se convierta en la carne de Cristo. ¿Acaso no nos hemos podido detener en lo que se llama una cosa en la cena, la Santa Cena, que dista mucho a sacrificio? Completamente una cosa tan distante del sacrificio vivo, y otra cosa es la cena que se llama la Jesús, la cena del amor que solamente festejaba el Maestro con sus 12 discípulos. Bien, a esto realmente me hizo temblar cuando concienticé, cuando hubo el proceso y un sentimiento de lógica, de razón, de ver si estamos en cada misa sacrificando a Cristo. Y le decía, licenciado, ¿a qué atenuantes recurre el criminal que con todos los agravantes de la ley hace una víctima? Dice, bueno, no alcanza libertad, pero habrá que estudiar su caso para ver las circunstancias. Bien, pero no vayamos muy lejos, vamos despacio. Si a este mismo criminal se le sorprende acribillando a su víctima, ¿cómo se le determina? Eso es sacrilegio. ¿Bien? ¿Alcanza algún atenuante? De ninguna manera, no alcanza libertad. Y para esto tendremos que recurrir a todo el código, auxiliándonos con la medicina legalista, o sea, el médico forense, con médico dentro del área de la medicina criminalística. Hoy se llama medicina criminalística, que es el que estudia realmente el proceso de la muerte de la víctima, y la parte legal, la justicia. Le digo, bueno, y a un testigo, ¿cómo ocular? ¿Cómo se le puede condenar? Dice, bueno, si no declara la verdad, él carga tanto el delito y se convierte como cómplice del delincuente. Pues ese mismo eres tú, papá, le dije al licenciado. Se quedó mirándome impactado. Sí, porque cada misa presencia el atropello y la profanación del ser poderoso que es Jesucristo, y es lo que representa la misa, el asesinato más vil
más bajos, en que la humanidad realmente debería sentirse avergonzada. El día de la crucifixión, una tarde como esta, el cielo mismo tuvo vergüenza del crimen más aberrante que el sacerdote y las castas sacerdotales de su tiempo como ahora haya llevado al Hijo de Dios al caballo. Estas cosas me hicieron reflexionar para no seguir. Y esto me dio motivo que se me acusara como hereje, como ateo, como cismático, y que no merecía más que la excomunión. Bendito sea Dios de los cielos, porque Cristo dice: el que viene a mí yo no le echo fuera. El Señor lo previene: serás criticado, serás murmurado por causa del nombre, y bendito sea el Señor, que por causa de su nombre he sido vituperado. Pero yo tengo la convicción de seguir siendo sacerdote por Jesucristo. Si el clero o la mitra de México y Roma no me reconoce, no me interesa, porque para Jesucristo yo soy sacerdote. En la primera de Pedro, en su capítulo dice: vosotros que antes no eras pueblo, ahora soy pueblo escogido, real sacerdocio por la gracia de Jesucristo. Y por la gracia de Jesucristo estoy todavía aquí. Y me soslazo después de un peregrinar largo y penoso para haber encontrado el camino verdadero. Estudié todas las filosofías, las doctrinas que ya están al corriente de nuestro tiempo, pero tristemente veo que en todas ellas hay podredumbre. Me costó trabajo. No vine por una causa que yo hubiera querido. Hubo momentos en que la familia le dije: estoy harto de todas esas cosas. Voy a echar todo lo menos si es necesario para declarar que la luz solamente es Jesucristo. Tal vez haga lo último en mi búsqueda, no filosófica, no teológica, tampoco eclesiástica, sino en mi búsqueda de encontrar a Cristo. Tal vez me cueste la vida, pero ante un notario público quise levantar un acta para decir a quién acuso de mi muerte en el último de los casos. Me decía un arzobispo de México: eres muy tonto, vente aquí con nosotros, tú andas con gente muy pelada que no coña, vos que vienes. Yo le dije: no te preocupes, cuando mi papá me necesita me pone chocar en mi coche. Este libro ha costado muchas vidas. El autor de este libro pasó mejor vida por el cielo. Aquí él me dice que tenga todo el cuidado de vida. Yo sé que soy bajo el amparo del Altísimo para declarar como tú y yo lo que es la verdad. Joven, yo también fui joven y también fui adherido. En tus manos está que levantes la antorcha de la luz. No es suficiente que pertenezcas a la iglesia de la luz. Es más importante que seas la luz del mundo. Para que el mundo te vea a través de tus hechos, a través de tu condición, que eres el hijo y la hija verdadera de Dios. Cuesta trabajo. Este es un reto para todo aquel que va envuelto en las cargas de Satanás. Nunca como ahora se ha desatado la guerra, la que nos prevenía el apóstol Pablo, porque no tienes guerra contra sangre ni principados de este mundo, sino contra potestades del aire. Para esto me llevé estudios profundos, esotéricos, para enriquecer el conocimiento de lo que nos decía Pablo. Tristemente, en la iglesia en que yo me entré de los seminarios, se conoce, pero nadie hace nada por frenar las huestes satánicas. Es muy cómodo vestirse con ropa de gala y revestirse con un aire
de una dinastía que no corresponde, que es más bien para vergüenza que para honra de Dios y para honra de Jesucristo y para honra en el nombre de Cristo. Voy a terminar con esto, dado a que en una próxima ocasión, como decíamos ayer, disponer de más tiempo, yo sé que ustedes están cansados. Pero gracias a Dios nos encontramos en que el Señor ha derramado su rocío, el rocío de la gracia, pero el rocío también del Espíritu Santo. Quedamos en un compromiso. Hace un año yo tenía, por el mes de agosto, apenas unos cuantos meses de haber sido bautizado por la Iglesia de la Luz del Mundo. Cuando yo llegué a la iglesia de Betel y entré en su seno, me impresionó de tal manera esa arquitectura sobria que dan la impresión de dos alas que se abren para recibirte, para el alma perdida, para el alma que anda en búsqueda. Al encontrarme con esta juventud hermosa, me trasladaba y emigraba el pensamiento al pasado, hacia un demonte cuando decía: bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia. Y tú eres uno de ellos. Y me asombro que haya jóvenes, haya señoritas que tengan sed de Jesucristo, porque Cristo es el Señor. Bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre, porque Cristo está crucificado para revestirte de su gracia y para darte lo que te tanto anhelas, para darte lo que tanto buscas. Bueno. Esta tarde me siento gozoso verdaderamente, porque en realidad no estaba en el programa, y menos para tener una sorpresa muy grande de encontrarme a un hermano, y lo digo con una voz ahogada, un hermano redimido por la sangre de Cristo, hermano Señor, en la gracia de Cristo no hay política, no hay racismo, solamente una sangre que nos une y un espíritu que es Jesucristo. Que el Señor levante su rostro y lo haga resplandecer en ti y te dé paz. El Señor les bendiga grandemente. Sirva este material para el despertar de conciencias y la motivación para romper las cadenas de imposición del clero romano. Hasta la próxima, pásela bonito en compañía de sus familias.